Momento de hablar qué es lo que pasa a nivel internacional, como siempre, los días viernes. Temática cumbres de presidentes. ¿Qué objetivo persiguen? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que se logra? Ariel Umpierre se los cuenta. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, y permíteme que le recuerde lo que siempre decimos en esta columna, o el propósito de esta columna. No es de informarlo de cosas que usted no sepa o de darle algún detalle un poco más confidencial. El objetivo principal de esta columna es brindarle a usted un análisis más global, tratar de poner en contexto lo que está pasando en el mundo. Y por eso vamos a hablar de las cumbres. Obviamente que vamos a hablar de la cumbre que usted cree o considera, porque así lo han dicho la mayoría de las agencias de publicidad, de prensa, de propaganda, los medios de comunicación a los cuales tenemos acceso principalmente aquí en Occidente, que nos han dicho que la principal cumbre que se realizó en estos días fue la del G20. Ahora vamos a ver imágenes de esta gran cumbre en la cual se convocaron las grandes potencias, las 20 potencias, el G20, las principales potencias económicas allí en Bali, en Indonesia. Y efectivamente, esta fue la cumbre que los medios de comunicación occidental nos dicen que fue la más importante porque estaba Alemania, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, también estaba China, también estaba Rusia, aunque no fue el presidente de Rusia por razones obvias y ya lo veremos. Aquí vemos al presidente Macron de Francia, al presidente Biden encontrándose con su homólogo chino. En fin, esta fue la conferencia que en realidad fue una cumbre mundial muy esperada. Tenía por objetivo hablar de los nuevos proyectos en cuanto a temas sanitarios después de la reunión de la pandemia del COVID. Fue la primera gran conferencia mundial. Entonces, de alguna manera era el tema central, hablar del desarrollo, qué vamos a hacer, qué va a pasar con el planeta en términos de crear nuevas fuentes de trabajo, empleo, producción y sobre todo cambio climático, la lucha contra la pobreza, la lucha contra las desigualdades, los problemas de seguridad en el mundo. Esa era la agenda. Pero en realidad este señor, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, fueron con un solo y único propósito a esta cumbre. Estamos viendo a la presidenta, en realidad a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta señora, aquí está el primer ministro británico, fueron con un solo objetivo, y era más guerra contra Rusia, condenar a Rusia, decir que Rusia es un malvado, que Putin es un desequilibrado mental. Aquí estamos viendo al canciller alemán. Todos iban con la única intención de lograr un acuerdo, el presidente del presidente del gobierno español, Sánchez, todos con la intención de condenar a Rusia. Pero bueno, en esa cumbre, sobre todo aquellos que cuentan de verdad, que son el presidente de China, este señor que usted está viendo, Xi Jinping, el primer ministro de la India y de Pakistán y de otras grandes potencias de aquel lado del mundo, le dijeron, mire, nosotros no estamos de acuerdo con esto de condenar a Rusia. No nos gusta la guerra, no queremos que esta guerra siga, pero no estamos de acuerdo ni con las sanciones contra Rusia, ni estamos de acuerdo con esta retórica de guerra y enviar más armas para Ucrania en la lucha contra Rusia. Pero también, y mire usted qué casualidad, no se habló de otra cosa más que de esto, por lo menos era lo que querían en los Estados Unidos. No hubo acuerdo final, hubo un documento, sí, pero un documento muy light, muy lavadito, en el cual se buscó el consenso de todos los países, pero no se condenó a Rusia, se condenó la guerra. En fin, pero mire usted qué casualidad, y por eso le decía al principio que en esta columna tratamos de ponerlo en contexto, porque hubo otras cumbres, otros encuentros en esta misma semana, de la cual a usted probablemente no le hayan hablado o no se haya enterado. Estamos hablando de lo que pasó días antes de esta cumbre, que fue esto que usted está viendo ahora, que fue la cumbre del ASEAN. ¿Qué es la ASEAN? Es la Asociación de los Países del Sudeste Asiático, de Tailandia, Indonesia, de Vietnam, Camboya, Corea del Sur, en fin, aquellos países que conforman en el sudeste asiático, los tigres del sudeste asiático, que conforman ese pulmón tecnológico, industrial, productivo, del cual usted recibe prácticamente la mayoría de los productos que consume, sobre todo los tecnológicos, los autos y demás.
Allí pasan otras cosas y hablan de otras cosas. Hablan de inversiones, hablan de productos, hablan de infraestructura, hablan de generar más producción. No hablan, y de ninguna manera estuvo planteado sobre la mesa, condenar a Rusia o condenar o sancionar a nadie. Al contrario, hablan de cooperación. Pero mire usted qué casualidad. También, y esto se está produciendo ahora, en este preciso instante, otra nueva cumbre de diferente naturaleza que se llama la Cumbre de los Países de Economía del Pacífico. Otros que están incluidos, los que le acabo de mencionar, más China, más Rusia, más Estados Unidos, más Canadá, que también se está realizando esta reunión allí en Tailandia, en otro país, todo en la misma semana, son cumbres en la misma semana, donde en esta zona del mundo, en esa zona del planeta, están hablando, como le digo, de inversiones, de desarrollo, de producción, mientras que este señor, presidente de los Estados Unidos, habla de guerra, hay que enviar más armas a Ucrania, hay que seguir la guerra, las matanzas. Entonces, lo que le queremos decir, y esto es importante, porque también unas semanas antes se había producido la reunión muy importante de los países del BRICS, que incluye a Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y también la conferencia de los países que están en temas de lucha contra el cambio climático. Mire usted, lamento haberlo atormentado con tantos datos y tantas conferencias, pero todas se están produciendo en el lapso de esta semana, estos 10 días, 15, 20 días, y todas están del otro lado hablando de otras cosas. Seguramente usted tiene la impresión o la sensación de que el mundo lo siguen dirigiendo Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España. Déjeme que le diga, y por eso insisto, esta columna trata de darle a usted una visión diferente, alternativa. Esta parte del mundo que le acabo de mencionar, Occidente, está en crisis, está en inflación, está en recesión, está en desocupación, no saben qué hacer y de lo único que hablan es de guerra y más sanciones. Del otro lado del mundo, no digo ni que unos sean buenos y otros malos, en aquel lado del mundo hablan de inversiones, de producción, de inversiones productivas, de infraestructura, de crear puertos, autopistas, ferrocarriles, centrales eléctricas. De este lado hablan de depresión. Entonces, ¿qué queremos transmitirle con esto como conclusión? Es que tenga en cuenta que se está armando un mundo multipolar que no está solamente concentrado en lo que nos dicen las agencias occidentales de prensa. Del otro lado están pasando cosas, y están pasando cosas muy intensas, y le diría más, creo que es desde ese lado del mundo donde están viniendo las novedades, las buenas novedades, y tendremos que acostumbrarnos a que esta depresión, que nos quieren implantar, imponer del lado occidental, no es la única y no es la única solución, que hay otras. Por eso el mundo, y aquí lo dicen todos los líderes, ya con sus diferencias políticas, ideológicas, chinos, rusos, turcos, todo lo que a usted se le ocurra de aquel lado, dicen hay un mundo en el cual ahora empiezan a jugar otras grandes potencias. Entonces, como conclusión, tenga en cuenta que este mundo más abierto es el que viene ahora y que trataremos desde siempre en esta columna de transmitirla a usted para que tenga una visión más amplia de lo que está pasando. Así que de este tema también seguiremos hablando en las próximas semanas, así que los saludo y hasta la próxima semana. Gracias, Ariel, como siempre, muy Gracias, interesante. como siempre, por estar aquí y hacer este análisis a nivel internacional. Bien, después de la columna internacional vamos